Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a pintar 3 manzanas en 3 colores diferentes. Vamos a empezar pintando esta que sería la amarilla y me gustaría hacerlo en 3 videos diferentes para que así cada video hagamos una manzana diferente. Entonces vamos a empezar con la amarilla y hoy mismo vamos a hacer la segunda. En la manzana amarilla vamos a comenzar poniendo nuestro color amarillo limón. Aquí voy a usar un ponceador porque es más fácil avanzar y como quiero todo este espacio pintarlo rápido con el color amarillo, por eso es que ocupo el ponceador. Miren, así de rápido ya quedó el tono amarillo limón. Este lo estoy poniendo en el centro de la manzana. Alrededor de la manzana vamos a poner ahora el color amarillo oro. Vamos a terminar de pintarla con este color amarillo oro. Y aquí sí, ya voy a usar el pincel plano. Todo alrededor ponemos amarillo oro. Y en donde se une el color amarillo oro con el color amarillo limón, vamos a ir difuminando, pasando nuevamente el pincel. Hace círculos y de esta manera vas a ir difuminando los dos colores que estamos aplicando. Si ves que no se difumina, entonces puedes agregar un poco más del color amarillo limón. Miren, aquí termino de poner el color amarillo oro. Tomo nuevamente amarillo limón y aquí en donde es la unión, aquí es donde voy a poner este tono amarillo limón. Voy a hacer circulitos y de esta forma va a ser mucho más fácil que yo difumine estos dos colores. ¿Cómo han estado, chicas? Gracias por las manitas arriba y por esos corazoncitos. Esos corazoncitos a mí me indican que les está gustando este video, así que gracias, gracias por las manitas y por los corazoncitos. Un abrazo para todas, chicas. Sigo poniendo alrededor de esta manzana el color amarillo oro y sigo difuminando con mi color amarillo limón. Aquí, aunque quede el rabito de la manzana, esta varita, voy a pasar por encima. Aquí no te preocupes por pasar, por hacer el espacio, porque después vamos a pintarla. Entonces puedes pasar por encima. Todo alrededor. Esta parte también con amarillo oro. Y aquí como el color que puse en el centro, que es amarillo limón, fue muy rápido. Aquí todavía tengo fresca la primer pintura, por eso es que se puede difuminar bien. Circulitos y difuminamos. Chicas, hoy vamos a pintar manzanas. Vamos a hacer 2 videos, uno con manzana amarilla y el otro va a ser manzana verde. Y el día de mañana vamos a pintar la tercera porque vamos a hacer 3 manzanas. Este diseño es para pintar 3 manzanas diferentes. Aquí yo ya había adelantado lo que son las hojitas, también les voy a decir cuáles son los colores que usé para las hojas. Yo ya había adelantado las hojitas, pero ustedes cuando hagan este diseño, primero pinten las manzanas y después las hojas, así va a ser más fácil. Aquí un poco más de amarillo limón, solo para terminar de integrar bien estos dos colores. Alrededor de esta manzana vamos a agregar ahora otro color que sería siena natural. Este va a ser mi color de sombra. Aquí sí voy a cambiar mi pincel. Este pincel es del número 12. Es un pincel plano y con este puse todo lo que es la sombra. Pero para agregar, perdón, todo lo que fue el color amarillo oro. Para poner la sombra voy a usar un pincel más pequeño. Este es del número 4. Puede ser número 6 también o puede ser 8. Pero tiene que ser uno más pequeño para que sea más fácil, nada más. Igual voy haciendo estos pequeños círculos. Ahora lo que quiero integrar es el color siena natural con el color amarillo limón. Esta parte de abajo es la que yo quiero que quede más oscura y esta parte alrededor
que queda debajo de esta manzana. Entonces con siena natural formamos esta sombra de la manzana amarilla. Hoy estamos pintando manzana amarilla, chicas. Circulitos. Más siena natural de este lado y circulitos para ir integrando. Un abrazo para todas las pintamigas que nos están viendo en todo el mundo, chicas. Cada día somos más. Muchísimas gracias. Aquí vamos a poner también nuestra sombra con siena natural. Vamos sacando esta sombra. Aquí voy a hacer círculos. Esta vez voy a hacer circulitos para ir subiendo la sombra. Pero también si quieres puedes ir jalando la pintura para darle movimiento a este color hacia los lados. O puedes hacer estos pequeños círculos. Ya tenemos ahí sombra para la manzana. Aquí voy a poner un poco de sombra. No quiero que quede todo alrededor con este color siena natural, pero sí quiero aquí un poco de sombra. Aquí ya voy a poner menos cantidad. En esta parte me faltó porque tengo una hoja por encima, entonces sí necesito aquí también esta sombra. Y aquí, que es donde sale la ramita de esta manzana, sería una de las partes que sería más oscura. Volví a repetirlo, ¿verdad? Esta sería la parte más oscura de mi manzana. Así que vamos a poner un tono cafecito. Aquí el que estoy usando es rústico. Poco a poco voy subiendo este color. Si aquí se te pusiera esta zona muy fuerte de color, puedes volver a agregar un poco de siena natural y con eso rebajas el tono oscuro. Ahí está. Este mismo color rústico lo podemos poner aquí en esta esquinita. Aquí. Traigo bien poquito color aquí. Nada más ese poquito que traigo en el pincel es el que voy aplicando. Limpio mi pincel con un trapito y hago pequeños círculos. Listo, ya está quedando esta manzana amarilla. Vamos a iluminar esta manzana ahora con el color blanco. Aquí nuevamente voy a regresar a un pincel grande. Acá tengo uno. Este es un pincel del número 10. Voy a poner aquí pintura blanca y haciendo círculos alrededor voy difuminando el color blanco. Y este color blanco también lo voy a aplicar aquí arriba. Paso el pincel de lado a lado y hacia abajo puedo bajar la pintura con pequeños círculos. Aquí vamos a hacer una combinación de color. Voy a poner el color siena natural. Ahí está, siena natural. Y voy a agregar rústico. Con un delineador voy a ir tomando estos dos colores
De rústico es poquito, ¿eh? Muy, muy poquito rústico. Y con estos dos colores, el tono que nos formó va a ser para aplicar unos puntitos en la manzana. En el centro puedes agregar solamente lo que es siena natural para que no quede tan fuerte. Y estos puntitos los pones con un delineador. De hecho, aquí en medio, si quieres, también puedes agregar un poco del color amarillo oro. Miren, un poquito de amarillo oro con siena natural. Aquí tú vas jugando con los tonos, que no te queden las pequitas de esta manzana tan fuertes en el centro. Aquí son más claritas y hacia afuera son un poco más oscuras. Afuera es la combinación que hicimos primero. Esa pequita se fue muy arriba. Vamos a regresar esta pequita, que no se vaya tan arriba. Listo. La ramita de esta manzana la vamos a pintar con el color siena natural. Y vamos a poner a un lado, por la orilla, aquí, vamos a aplicar el color rústico. Y del otro lado voy a poner un poquito de blanco. Limpio mi pincel con un trapito y paso de lado a lado. Aquí arribita un poquito de blanco. Y ya queda esa ramita. Esta hojita la vamos a pintar con los colores de las hojas de abajo. Les voy a dar de una vez los tonos para estas hojitas, para que ya podamos ir avanzando un poco más. Vamos a empezar con el color. Vamos a pintar esta de aquí, que es más grande. Voy a usar verde pistache. Voy a pintar estas dos hojitas. Esta primera hoja vamos a utilizar el color verde pistache. Y esta vez no voy a cubrir toda la hoja por completo. Voy a ir dejando un poco de espacio para lo que es mi sombra. Y primero aplico el color verde pistache. Del otro lado también aplico verde pistache, dejando el centro sin pintar. El color que voy a usar para la sombra en esta hojita será el color verde grama. Coloco en el centro, perdón, coloco verde grama y jalo hacia la orilla. Y de este lado, ahora de la orilla hacia el centro. Aquí mi color para profundizar será el color azul petróleo. Entonces pongo primero en el centro un poco de azul petróleo y voy jalando hacia la orilla. Poca cantidad. Un poquito por aquí por la orilla. Aquí voy a tener cuidado de no poner mucha sombra porque esta hojita está encima de esta. Entonces solo por aquí pudiera poner un poco del color azul petróleo para no pintar esta parte de aquí.
Recuerden regalarme esa manita arriba si les está gustando este video y también compartan para que vean más personas estos videos y puedan aprender cómo pintar una manzana amarilla. La luz la estoy aplicando con el color blanco, jalo hacia la orilla y de la orilla hacia el centro también aplicamos el color blanco. Sí, sí les está gustando este video. Gracias. Muchas gracias por esas manitas arriba. Cuando tú apliques, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo la luz con blanco, cuando tú apliques el color blanco, si ves que tienes demasiada pintura y se te empieza aquí como a llenar, a saturar de pintura, únicamente ve limpiando tu pincel y con eso vas a seguir trabajando. Listo. Estos son los colores con los que pinté estas hojas y con estos colores también voy a pintar las hojitas de arriba. Esas las voy a dejar pendiente, pero así es como las vamos a pintar con estos tonos. Voy a pintar esta de aquí para que veas cuáles son los otros tonos que usé para esta hojita de acá. En esta hoja, primero comencé con el color ocre oro. Aquí nuevamente voy a dejar espacio sin pintar para poner otro color. Así que primero ocre oro. Aquí me voy a ir por encimita. Y en el espacio que estoy dejando sin pintar, voy a poner el color verde pistache. Jalo hacia la orilla y voy integrando estos dos colores. Ahí está. Entonces ya tengo la base para esta hoja. Se ve muy, muy padre cuando hacen trabajos con hojas en diferentes tonos. Por eso hoy estoy metiendo estos dos colores para estas manzanas. Si tú prefieres, puedes pintar todas las hojas solo de un color. Aquí te doy estas dos opciones. Bueno, aquí vamos a agregar nuestra sombra. Acá está. La sombra que voy a poner aquí será verde oliva. En donde puse el color verde pistache, ahí es donde voy a ir agregando el color verde oliva. Y voy jalando el color aquí hacia el centro. En medio también agrego verde oliva. Y ahora me voy hacia la orilla. Maestra, le mandaron estrellitas. Ay, qué padre, ¿quién me mandó estrellitas? Sofía Padilla te Hola, mandó Sofi. estrellitas y también te mandó Leonarda Tavera. ¿Leonarda? Ujú. Muchas gracias, Sofi y Leonarda. Muchísimas gracias por las estrellitas. Y Leonarda dice, me encanta tu forma de explicar y pintar. Muchas Gracias por tus gracias. enseñanzas. No, hombre, a ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Aquí en la punta de la hoja las voy a hacer un poquito más oscuras, todo lo que son las puntas, agregando la sombra. Y aquí con lo que me queda en el pincel puedo poner alguna pincelada de color de este lado para que no se vea tan solito el color ocre oro y se vea por aquí un detallito en verde. Vamos a poner nuestra luz con el color blanco. En este momento también te está mandando estrellitas Lulú Herrera. Gracias, Lulu. Gracias, linda. Nuestra luz la estamos aplicando nuevamente con el color blanco y en la orilla también ponemos el color blanco para iluminar esta hoja.
Tienes una pregunta de Yaxin Barragán. Dime, Yatsi. Dice, ¿siempre va el blanco en el centro de las hojas? Mira, a mí me gusta mucho iluminar con blanco. Lo que hago es poner un lado con sombra y el otro lado con luz. La luz puede ser blanca o puede ser un tono muy claro. Por ejemplo, hay un verde soft que también queda bien bonito en las hojas. Pero no siempre va así. Hay otras técnicas para pintar hojas. En esta técnica, si yo pongo un lado sombra y en el otro lado pongo luz. Ahí está esta hojita. Estos son los dos colores que estoy poniendo en estas hojas. Entonces, voy a terminar de pintar estas hojas. Arriba, cada manzana trae su hojita. Estas manzanas, ustedes también pueden decidir cuál de los dos colores le meten a estas hojas de arriba. Entonces, terminamos el video. Dime, ¿hay otra cosa pendiente? Sí, había varias pintamigas que te mandan saludar Ajá. y te agradecen tu forma de explicar y que compartas tus conocimientos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, les mando un abrazo muy fuerte. Voy a regresar con el otro video. No me tardo nadita de nada, nada más que pasé este video. El otro video lo hacemos en la tarde. ¿A la tarde? Sí. ¿Va? Y en este momento Lulú Silva te mandó estrellitas. Hola, Lulu, gracias. Gracias por las estrellitas. También muchas pintamigas preguntan que si vas a vender este diseño. No, chicas, se los voy a compartir. Se los voy a compartir en mi página de Facebook para que tengan este diseño. Entonces regresamos en la tarde. Hoy mismo vamos a hacer la otra manzana que es verde y la vamos a pintar hoy por la tarde. Así que busquen los videos, hay que pintar. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos hoy en la tarde para pintar manzana verde. Cuídense mucho. Hasta el siguiente video. Bye.